Evolución histórica, situación actual, perspectiva futuro del circuito lácteo venezolano. Primero, creo que es importante determinar una característica que muchas veces dentro del marco de la identificación del esfuerzo que se ha hecho en Venezuela para desarrollar un circuito lácteo. La producción de leche y básicamente la ganadería, producción de leche es una ganadería voz tauro de climas templados. Nosotros como país estamos ubicados en la zona intertropical, determinada entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. No toda la zona intertropical tiene clima tropical. En ese orden de ideas, dentro de la zona intertropical encontramos lo que se llaman los ecuadores climáticos, el ecuador térmico, que lo vemos ahí en rojo, el cinturón de lluvias tropicales en azul, la vaguada ecuatorial en verde y la zona de calmas ecuatoriales en amarillo. Esas áreas determinan un área que en toda la superficie por debajo de los 1000 metros de altura y una temperatura permanente de superior a los 18 grados centígrados es donde existe el clima tropical. El clima tropical se caracteriza en esa zona con esas características de altitud y de temperatura. En clima tropical, a nivel mundial existen 42 países, 8 países de América, 19 países africanos y 14 países asiáticos. De esos 42 países, pudiéramos señalar que 6 tienen un per cápita por encima de 50 litros persona año en términos de producción. De esos 6, solo 4 tienen una producción por encima de los 1000 metros de altura. Por ello es que decimos que son 4 los países a nivel mundial que pudiéramos señalar trabajan en clima tropical. Pero de esos 4, ¿no? 3 de ellos en América, 2, Costa Rica y Colombia, son países que gran parte de su producción lechera se da con razas puras porque se da sobre los 1000 metros de altura. Costa Rica, en todo lo que es la cordillera volcánica central que atraviesa el país, que muere hacia Nicaragua, ¿no? Y Colombia, todo lo que significa el eje central de la cordillera andina, los valles y las mesetas con grandes altitudes y el piedemonte de los departamentos ya occidentales de Antioquia, etcétera, que también trabajan con razas puras o altos mestizajes. Por lo tanto, en términos de trabajo de clima tropical, Venezuela, que cuenta con 88% de su territorio por debajo de los 1000 metros de altura y con una temperatura constante superior a los 18 grados centígrados, y la India, son los que pudiéramos decir tienen experiencia real de producir en climas tropicales. Y en ese orden de ideas, podemos señalar que la India es el 50% de su producción láctea viene de una ganadería bufalina, que ciertamente sí es una raza tropical, el búfalo de agua, pero que evidentemente es un bovino más no un vacuno. La ganadería en América llega con Colón. A principios del siglo XVI, en el tercer viaje de Colón, Colón trae rebaños fundamentalmente de la península ibérica, entre los cuales podemos citar el rubio gallego o la asturiana de la montaña, etcétera, que llegan en el tercer viaje a América y a la isla de la Española, y de ahí pasan a Margarita, llegan a Venezuela, se bajan en Margarita y por cabotaje pasan a Coro, de Coro bajan a los valles centrales occidentales y de ahí se diseminan hacia el occidente del país, o sea, todo lo que es Lara y Zulia en el norte y que es hoy Portuguesa a los llanos venezolanos. Durante 400 años podemos decir que ahí se estabilizaron, entre otros, tres familias del ganado criollo venezolano. El criollo llanero, un ganado básicamente orientado a la producción de carne, y 2 con vocación lechera, que eran los que abastecían alrededor de los poblados, de los grandes poblados, la producción de leche. El criollo amarillo de Quebrada Arriba y el limonero.
El primero en el municipio con concentración, básicamente en el municipio Torres del estado Lara, y el segundo en los municipios del noroccidente del estado Zulia. Bueno, a principios del siglo XX, por iniciativa de los ganaderos llaneros, se empieza a inseminar o a cruzar con animales cebuinos, bos índicos, ese bos tauro estabilizado de criollo llanero de 400 años, se empieza a cruzar con ganado cebuino, y en un proceso de 30, 40 años, prácticamente por absorción, desaparece el criollo llanero y el ganado llanero se transformó en un ganado bos indicus con una mayor resistencia y mayor productividad para la carne. En el caso de los criollos con vocación lechera, los mismos fueron cruzados no solo con ganado bos indicus acebado, sino también con ganados bos tauros lecheros. En el caso del Zulia, ese cruce fue totalmente indiscriminado, o sea, no formalizado, de forma aleatoria, con sémenes bos tauro y bos índicos, y se fue conformando lo que se llegó a llamar el ganado mosaico periganero. En Carora, ¿no? El esfuerzo de ganaderos comprometidos con la lechería, con su país, empezaron a hacer cruces formales de ese que amarillo, criollo, amarillo de Quebrada Arriba, con pardo suizo, después asesorado por la Academia Italiana, y se sistematizó todo y se estabilizó lo que es hoy orgullo de Venezuela, patrimonio universal, que es la raza Carora. ¿Qué pudiéramos decir? Es la única raza bos tauro para clima tropical en términos para los efectos de la producción de leche. Con estos esfuerzos empezó a nacer lo que se llama el ganado de doble propósito. Las mismas fincas producían con el ganado carne y producían leche. Bueno, eso por la producción. Si vemos al consumo, el consumo se fue desarrollando en los establos, en las poblaciones, y en esos establos se ordeñaba. Ordeño que se repartía en cántaras en términos crudos, ¿no? A las distintas zonas, a la población, o la población iba a los establos a comprar leche, o las grandes casas tenían su establo propio para la producción de leche. Aquí nace entonces lo que es, vamos a decir, las raíces de lo que se conformó como el circuito lácteo venezolano. Veamos su historia. Empecemos haciendo la salvedad que hubo una iniciativa del general Gómez, que fundó una empresa en 1905, 1904, que se llamó Lactuario Maracay, fundamentalmente para procesar la crema que sacaba de sus establos y producir mantequilla. Pero como acción directa del Estado, es el gobierno de Eleazar López Contreras que da los primeros pasos. Primero, Eleazar López Contreras crea lo que se llama el Ministerio de Agricultura y Cría, básico para empezar a orientar lo que significa la política hacia el desarrollo agrícola, sea vegetal o animal, en el país. Pero también crea el Instituto Técnico de Inmigración y Colonización, mediante el cual el gobierno planeaba la distribución de latifundios a agricultores venezolanos y extranjeros. O sea, con la visión de aprovechar lo que puede ser la migración de mano de obra calificada, se crea este instituto para poder darle estabilidad a esos inmigrantes. La otra gran resolución que se da como primeros pasos es que se hace obligatoria en los establos el pasteurizar la leche. Y aquí empiezan los primeros pasos a conformarse de lo que después llegó a ser la industria láctea venezolana. Los primeros pasos son que muchos de esos productores, en base a estas normas, crearon las ASOPROLES. Eran Asociación de Procesadores de Leche, ¿no? Y eso se crearon en las principales ciudades, Maracaibo, Barquisimeto, Maracay, para el abastecimiento de la zona central. Bueno, posteriormente viene el quinquenio del gobierno del general Isaías Medina Angarita, y es
cuando por decisión del gobierno se establece el contingentamiento de las importaciones. Es importante señalar que para ese momento que iniciaba fuertemente la industria petrolera, crecieron las importaciones de leche en polvo, sobre todo las importaciones que hacían los campos petroleros con una empresa americana llamada Borden para poder abastecer a sus empleados. Situación que se daba, las compañías transnacionales evitaban, por no decir prohibían, el consumo de leche de origen nacional por los altos niveles que existía en el país en términos de la tuberculosis. Y por eso entonces firma un convenio en 1941 por resolución por decreto del gobierno, donde se le da a la empresa Borden, la cual se asocia con Nestlé, gran empresa mundial de desarrollo de alimentos y especializada en lácteos, y le dan una exoneración de 15 años de aranceles en las importaciones si establecía un contingentamiento con la recepción nacional. Borden Nestlé fundan la empresa Indulac, empieza la construcción en 1942, en 1943 inicia la producción de leche en polvo en el país. Contingentamiento que debo decir que al principio era recibir, por cada litro de leche que recibía podía importar unos 15 litros equivalentes en leche en polvo, o sea, 2,5 kilos de leche en polvo importada. La característica de esta principal empresa, por toda la situación de la ruralidad que vivía Venezuela, que fue una empresa diseñada para acopiar y distribuir el producto terminado por la vía fluvial. Por eso se ubicó en Santa Bárbara del Zulia, en la costa del Escalante, y recibían y recolectaban la leche en góndolas, las cántaras donde los ganaderos ponían en el borde del caño o del río o del riachuelo las cántaras, y eran recogidas en góndolas que las acopiaban en un muelle, una planta que fue diseñada para acopiar por vía fluvial y no por vía terrestre, y el producto terminado salía por el Escalante al lago de Maracaibo, llegaba a la ciudad de Maracaibo, segunda ciudad del país, descargaba su cargamento de leche en polvo y por cabotaje con vía Curazao llegaba a Puerto Cabello y a Caracas para abastecer de leche en polvo en todo lo que es la zona centro-norte costera, donde estaba la principal concentración de la población venezolana. Y es de ahí donde nace la característica que por muchos años hemos tenido de ese consumo donde predomina la leche en polvo, porque la producción nacional nació precisamente para la comercialización, el procesamiento de leche nacional para la producción de leche en polvo. Crece rápidamente la producción, se llegan a 3, 4 años a 20,000 vacas en ordeño, en acopio, 100,000 litros de leche de recepción. Bueno, 1950, 1960, la década empieza, es la década de la fuerte migración europea. Fuerte migración europea donde su mano de obra calificada estimuló el crecimiento de la industria lechera. Primero, en esa década, la Corporación Venezolana de Fomento, ya fundada, ya en funcionamiento, financió la conformación de cooperativas lecheras para la producción de leche líquida, y se creó PACA en Maracaibo, Prolaca en Barquisimeto, Silsa, que era una empresa que en el 45 creó el gobierno, ¿no? Cede los equipos a la Asociación de Productores del centro del país y se forma el Sindicato de la Industria Láctea Asociada Anónima Silsa, que llegó a ser la primera pasteurizadora del país en la década de los 60 y de los 70. Y Proyosa en los llanos venezolanos. Pero como le dije, la migración de mano de obra calificada, especialmente de Italia, estimuló y apoyado por el gobierno, se crearon una serie de empresas de manufacturas de quesos industriales, semimadurados, madurados, ¿no? O quesos procesados. Igualmente apoyando también a jóvenes emprendedores, veterinarios venezolanos emprendedores, entre los cuales destaca el doctor Branger, que con sus estudios de posgrados en Francia forma la pasteurizadora Táchira. Y se crean entonces no solo pasteurizadora Táchira en el Táchira, sino en La Toca, en el Zulia, Flor de Aragua,
con operaciones en Trujillo, Zulia Láctea en el norte del estado Zulia, Quenaca, estado Falcón, y Lácteos Los Llanos en el estado Portuguesa. Y de ahí nace entonces el desarrollo de una industria de alto nivel y gran diversificación de productos, que es la industria quesera nacional, que conjuntamente con las pasteurizadoras ya establecidas, Proyosa, Prolaca, Opaca y Silsa y Indulac, empiezan a conformar el gran conglomerado, el conglomerado industrial venezolano. Igualmente, en esa misma década se estimula la inversión extranjera, y inversión extranjera se asocia con ganaderos nacionales y se forma INLACA y la PECA, siendo INLACA también como Silsa llegan a liderizar todo lo que es la producción de leche pasteurizada hasta avanzados los años 80. 1960, 1975, sustitución de importaciones. Y es precisamente en estos 15 años que se da el crecimiento fuerte del circuito lácteo venezolano. Evidentemente, ante el hecho de las grandes importaciones que había, se crea un contingentamiento. Eso estimula a la principal empresa importadora, procesadora de leche, y entonces empieza a abrir. Y en el año, lo que ya era una receptora para el año 59 en la zona de Machiques, en el año 61 se inaugura la planta de Machiques, en el 69 se inaugura la planta del Vigía. Después viene en la década de los 70 la ampliación de la planta de Machiques en lo que llamaron la línea 4, que era una copia exacta de lo que ya había sido el Vigía, etcétera. Y con esto se consolida, se va desarrollando y consolidando lo que es la industria de la leche en polvo en términos de dimensión con producción nacional. Este proceso, como digo, fue el impulso para el crecimiento de la producción lechera nacional. Entre el 48 y el 73, nosotros pasamos de 125 millones de litros al año a 1.000, a pasar la barrera de los 1.000 millones de litros al año, y el per cápita el consumo per cápita nacional pasó de unos 27 litros persona al año a 95 litros persona. Es el boom del crecimiento sostenido de la producción y de la industrialización de la leche en Venezuela. 1975, mayoría del capital venezolano en la industria láctea venezolana. Ciertamente, con motivo del ingreso de Venezuela en el año 73 del Acuerdo de Cartagena, que se creó en el año 69, una de las condiciones que exigió Venezuela es que dentro del marco de ese acuerdo es que el capital de la industria láctea tenía que ser mayoritariamente venezolano. Eso obligó a que Nestlé cediera el 60% de su capital a capital venezolano, reservándose el 40% como acciones preferenciales que le garantizaran la gerencia, administración y comercialización de la producción. Ese 60% de capital que se transfirió vía CBF, la CBF lo vendió en un 40%, o sea, un 66% de ese 60%, o sea, un 40% a los ganaderos, un 15% del total en manos de los trabajadores, y se reservó el 5% a los efectos de tener presencia en la empresa. El Estado venezolano, 1983, el Estado venezolano, agente económico directo en el desarrollo del circuito lácteo. Ciertamente, sucede que con motivo de la crisis económica, la primera crisis económica que vive Venezuela en el año 1983, el famoso Viernes Negro, y el establecimiento del control monetario, Nestlé decide salir de su participación o de su inversión en Venezuela en el sector lácteo y le cede a la CDF o le vende a la CDF el 40% de las acciones preferenciales que tenía. Esa venta convierte al Estado en un 45%, pero con las acciones preferenciales que le permitían la gerencia y la administración de la empresa. Y de ahí nace entonces no solo una empresa de capital nacional venezolano, sino una empresa mixta. Una empresa mixta que se regía que se desempeñaba como empresa privada, porque no era, el capital estatal no era mayoritario, no era la mitad más uno, pero gracias a las acciones preferenciales era el Estado quien la administraba.
esa presencia del Estado le permitió al gobierno venezolano desarrollar una política de expansión de lo que significa la producción lechera nacional. Y Indulac entonces extiende y crea, o sea, adquiere una planta en la capital, Sabana, adquiere una planta en Upata para extender, y en su desarrollo genera toda una serie de restructurías para la captación de leche y poder en principio operar la planta de la Sabana en Caracas, en todo lo que fue el Guárico, y posteriormente crea una serie de receptoras desde los límites del Táchira hasta los límites del Estado portuguesa, en todo el piedemonte andino barinés, y funda la planta en Barinas, construye la planta en Barinas. Con esta expansión que promueve el Estado, la lechería se extiende, sale de lo que es la cuenca del lago Maracaibo y centro occidental del país, donde se concentraba gran parte de toda la industria, y se empieza a extender a nivel nacional lo que es la producción de leche, evidentemente fortaleciendo lo que ya habíamos hablado de lo que era la ganadería de doble propósito. Ese periodo que ciertamente gracias o producto de la administración de ese sistema de doble divisa o divisa preferencial, ¿no? Recae en una primera etapa en la UTAC, permitió grandes importaciones que frenó, si se quiere, el crecimiento de la producción nacional, precisamente primero porque esas importaciones preferenciales generaban un valor frontera del litro de leche que le restaba competitividad a lo que era la producción interna, y muchas de las empresas, fundamentalmente las pulverizadoras, que tenían un gran desarrollo en compra nacional, van limitando esas compras, sustituyéndose por importaciones. Se frena se estabiliza la producción nacional e igualmente el consumo per cápita. Esa evolución, pero la contraprestación de eso es que esa evolución vertical del circuito lácteo entre 1948, vamos a decir, hasta 1995, logró que la producción nacional en un 80% era industrializada, y solo la informalidad se establecía en un 21%, ¿no? Concentrado básicamente en la industria quesera, en la industria del queso, con el queso en finca, o lo que llamaríamos, o lo que me permito denominar como queso rural, que es el queso desarrollado por emprendedores en las poblaciones rurales para poder comprar leche cruda y transformarlo básicamente en quesos filados, como es el queso de mano, que después le vino en el queso en distintas variedades de queso filados. 1995, privatización de la principal empresa láctea, sector ganadero de Jalisco. Me permito destacar que en 1995 creo que fue un año triste para el desarrollo de la lechería nacional. Y digo un año triste para el desarrollo nacional porque ese año se privatiza Indulac. Pero el hecho importante es que como impacto vital sobre el sector lácteo fue el que en 1994 se iniciara la privatización de Indulac, como he dicho, y con una direccionalidad contraria a la naturaleza de la empresa. No nos olvidemos que para 1995, en un 40%, más de 2.000 ganaderos eran accionistas de la empresa. Era una empresa donde los accionistas eran ganaderos. Y en 1994, la empresa sufre una transformación, y esas acciones preferenciales que tenía el Estado, se eliminó la preferencia. Por lo tanto, los ganaderos tenían opción de poder comprarla y transformar la empresa en una gran cooperativa. Tristemente, esa no fue la orientación que le dio el Estado venezolano, pero tampoco fue motivo de motivación para el sector ganadero de permanecer en la empresa y cooperativizar la misma. El proceso subvaloró con complacencia de la dirección gremial ganadera, con todo
con todo perdón, el que haga esta afirmación, la consolidación de una cooperativa láctea con los más de 2.000 accionistas ganaderos existentes, por favorecer una licitación con la finalidad de traspasar la propiedad accionaria en un 100% de la compañía a una multinacional láctea. Otro año en rojo, 2001. Ley de tierra, expropiación e intervención de unidades de producción ganadera. Ciertamente, el gobierno nacional interviene en la propiedad privada, haciendo uso de la segunda ley habilitante. El presidente Chávez aprueba por decreto la ley de tierras. Ese proceso que se inicia en el 2001 empieza hasta el 2007 a ser un proceso donde la producción lechera va bajando por la agresión del gobierno a las propiedades, propias fincas, ¿no? Aunque al principio expropió grandes fincas que pudiéramos decir afectaban más a la producción de carne que a la producción de leche, pero fincas simbólicas como la Hacienda Bolívar, por ejemplo, con el ganado Santa Gertrudis, que era uno de los principales proveedores de leche en Sur del Lago, desaparece. Y muchas otras fincas son intervenidas o son expropiadas o son intervenidas administrativamente. Ese proceso genera un proceso de caída fuerte de lo que es la producción, el per cápita, por una inestabilidad y una caídas o repuntes, pero una inestabilidad en la producción lechera nacional. Vemos además un fuerte crecimiento de las importaciones que llegan a representar casi el 40% del per cápita de consumo, ¿no? Cuando, como habíamos dicho, en los años 70, prácticamente el 80% de la producción era producción nacional. 2008. En 2008 hay un cambio, hay una situación a nivel internacional que genera un cambio estructural en el mercado lácteo venezolano. Resulta ser que los precios internacionales de la leche se disparan en el 2008 y se multiplican por 2 y casi se triplican, pasando de un promedio de unos $1.800 la tonelada a un promedio de unos $3.500 a $4.000 la tonelada. Y desde entonces se han estabilizado y no han bajado nunca más de los $2.000, cuando en los primeros 60 años, evidentemente, nunca se había llegado a ese precio. Eso se obedeció fundamentalmente a que la producción de leche viene creciendo desde 1991, un promedio de 1.6% a nivel mundial, en un promedio de 1.6%, que significó en un periodo entre el 92 y el 2012, de unos 30 años, de 32%. Pero resulta que en el 2005, el cambio de la orientación económica de China, la occidentalización de la economía, el crecimiento de la clase media china, empezó a demandar productos lácteos y empezó la importación. Y en ese proceso China pasa a ser el gran importador, importando casi el 5% interanual en términos de crecimiento, cuando el promedio era 2.8%. Eso dislocó el mercado y generó la subida de precios que antes les señalé. Esa situación, en conclusión, en el mundo impactó en términos de que cada día hacía más falta producir leche. Pero su impacto en Venezuela se da. ¿Por qué? Porque si tenemos fuertemente una ganadería doble propósito, donde el pequeño productor tenía un sistema vaca-toro, o sea, ordeñaba, pero también ese maute lo levantaba y lo cebaba para venderlo como toro, cuando el precio relativo, porque al crecer las importaciones, el valor frontera de la leche en polvo, del litro equivalente en la leche en polvo importada sube, y sube significativamente. En Venezuela, en los países productores pasó de 17 centavos de dólar a 25, y en Venezuela de 25 centavos de dólar a 30, 35 centavos de dólar. Ese pequeño productor, ¿no?, intuitivamente se da cuenta que la lechería, en un espacio reducido, la lechería le da más rendimiento. O sea, dejo de ser el sistema vaca-toro a vaca-maute, vendo
vendo el maute y levanto la hembra, sea como novilla para aumentar mi rebaño lechero o como novilla preñada venderla, que me daban mucho más rendimiento que cebar un animal en menor tiempo. Y entonces ese sistema pasa de vaca toro a vaca maute, sobre todo en las pequeñas unidades de producción, y genera un crecimiento, en mi entender, de la producción nacional, conjuntamente con un crecimiento de las importaciones por todo ese sistema de intervención gubernamental y el dólar preferencial. 2010-2015, la privatización de la principal empresa pasteurizadora. Es cuando en el 2010 se interviene Lácteos Los Andes. Y eso genera, no solo impide, o sea, primero la crisis va generando una caída de las importaciones, pero también empieza a frenar el crecimiento de la producción por la intervención del Estado a través del Lácteos Los Andes en todo lo que significó el desarrollo de las lecherías. Acordémonos que en esa época el Estado establece las 24 pequeñas mini pasteurizadoras en convenio con Irán, empieza a establecer convenios de importación, etcétera, a intervenir en el mercado, y eso genera una profunda inestabilidad. La conclusión de ese, o la conclusión, o el, sí, vamos a decir, el resultado de ese proceso entre el 2000 y el 2015 es la informalización. Ese mercado donde el 80% se industrializaba y solo el 20% era un mercado informal concentrado básicamente en queso, cambia y empieza para el 2015 la industrialización baja de ese 79-80% a un 23% y la informalidad sube de ese 20-21% a un 69-70% o 77% de lo que significa el mercado informal. Y además de eso, esa inestabilidad genera esa informalización, genera la caída de la oferta de leche cruda de calidad, leche fría. Y entonces empresas como Inlaca, las pasteurizadoras y muchas de las polinizadoras no empiezan a conseguir leche de calidad para poder procesar. Y con el diferencial cambiario se dan fuertes importaciones y hasta diríamos absurdas importaciones. O sea, en un momento llegamos a ser nosotros el gran muestrario de todas las marcas de la leche de larga duración de Latinoamérica, ¿no? Porque evidentemente importar con un dólar preferencial siempre era muchísimo más rentable que procesar nacionalmente. Sobrevivieron aquellas empresas que tenían integración, como pudo haber sido Convelac, como pudo haber sido el Tunal, que tenían una integración, una producción propia. Pero el mercado de la leche de calidad cae y las empresas, y ahí es donde vemos que marcas muy fuertes como Mi Vaca, como Inlaca, etcétera, de leches líquidas empiezan a desaparecer del mercado. Lo absurdo de esta política es que nosotros estuvimos dando por mucho tiempo dólares preferenciales para importar agua, porque al fin y al cabo la leche líquida es 88% agua. Y de ahí que el mercado mundial internacional, el comercio internacional se da en base a sólidos, leche en polvo o quesos, donde realmente lo que rinde son los sólidos y no el agua. 2016-2019, caída del Estado petrolero. El circuito lácteo venezolano sufre un proceso de informalización. Ciertamente, nosotros vemos que, aquí vemos en la gráfica entre el 99 y el 2017, que hay una fuerte caída que llegó a representar una caída del Producto Interno Bruto para el 2017, que representaba más o menos un 37-40% de la caída acumulada del Producto Interno Bruto y que ya para el 2020 llegó a ser el 80%. Esa caída de la actividad petrolera, de la caída de los recursos fiscales, en un estado que se había conformado hasta el 2012-2013, el gobierno nacional casi dedicó un 30% de su presupuesto a transferencias de sus ingresos fiscales, a transferencias directas en términos de subsidio, beneficios sociales, etcétera,
sin estimular la inversión. Y eso ha generado la crisis que nosotros estamos viviendo. De hecho, Venezuela, en términos acumulados entre el 99 y el 2007, 17 la más creció el 9%, muy por debajo de todos los estados y de algunos estados que tenían identidad ideológica como con Venezuela, como Argentina, Ecuador y Bolivia, que evidentemente protegieron su producción interna. Nosotros nos dedicamos a hacer transferencias para generar bienestar social en contra de lo que fue la producción interna. Eso generó un cambio en el sector lácteo. La crisis mató las importaciones bajaron, llegaron a ser un 8% cuando en el 2009, 2011 estaban en 55, entre el 45 y el 55%, pero también cae la producción nacional. Y lo importante es que en ese cambio se reestructura el circuito agroindustrial. Crece el queso, crece la oferta del queso sobre los otros derivados como presencia de lo que significa de productos lácteos, donde llegó el queso a representar el 80%. Pero como hablamos, la informalidad, como ya lo señalamos, esa informalidad llega a ser de un 89%, vemos que de ese porcentaje de los quesos, que era el 80%, solo el 15% es industrializado y el 84% es informal. Y ese queso, y vamos a decir, esa informalidad del 80%, en un 45%, y yo me permito hacer esta desglose, es queso artesanal. Y queso rural llamo ese queso también informal, que se hace con leche cruda, sin ningún tipo de controles sanitarios en las poblaciones rurales, pero ese queso rural obedece a una compraventa de leche cruda. En cambio, el queso artesanal es un queso donde no hay comercialización de la leche cruda, donde el propio ganadero procesa su leche. Ese ganadero que procesa su leche, el litro de leche equivalente, caliente, equivalente en el queso que él vende, es un 20% más de ingreso que vender la leche cruda. Y por eso es que va creciendo el queso artesanal. Pero el queso artesanal es una integración, en términos reales es una integración del ganadero. Su producción, él la transforma en un producto de consumo. Y su deficiencia es tal que lo vende a puerta de finca. Si esos ganaderos se estructuraran, se asociaran a los efectos de comercializar su propia producción, empezaríamos a tener un cambio estructural de lo que es el circuito lácteo. Ese es un reto, lo digo a futuro en las conclusiones, porque para mí, ese queso artesanal vino para quedarse. En cambio, el queso rural sí puede ser especie, que es producto de la compraventa de leche cruda, sí puede ser un espacio de recuperación de lo que significa el queso industrial o la industria a los efectos de competir en esa compraventa de leche cruda. 2020-2021, nueva realidad del circuito lácteo, oportunidades y amenazas. Bueno, la nueva realidad del circuito lácteo. Fortalezas. Tenemos un sector primario con un desarrollo consolidado por familias de bovinos adecuadas a las diferentes condiciones agroclimáticas del país. Un sector agroindustrial diversificado y con alta capacidad ociosa que garantiza seguridad alimentaria láctea de nuestra población. Aquí ciertamente el doble propósito vacuno es el 37% del rebaño, la ganadería bafalena se estima en un 18% del rebaño nacional y el rebaño del bosque índico fundamentalmente de carne en 42%. Eso genera una estructura del rebaño que dependiendo de la zona, o sea, en las zonas bajas, en las zonas de los llanos no inundables, está el ganado bosque índico, el ganado mestizo se da en los piedemontes donde hay un mejor manejo, el ganado bufalino en las zonas inundables o en la cuenca del lago de Maracaibo, donde las condiciones realmente, aunque así fue el gran desarrollo, no es el mejor desarrollo para el vacuno. Tenemos 85% de humedad relativa que evidentemente no favorece el desarrollo. Y una ganadería en las zonas altas de ganado puro lechero.
los cuatro, porque aquí señalo que los cuatro organizados a distintas rentabilidades producen leche, porque en la crisis gran parte de ese ganado Bos indicus, ¿no?, en las fincas de carne tienen pequeños ordeños, aunque sea para pagar la nómina, para pagar sus gastos corrientes y no como negocio. Y ciertamente se transforma en quesos artesanales. O sea, la producción de Apure de queso artesanal ha venido creciendo fuertemente, evidentemente, por esa situación. Bueno, pero también tenemos, en términos de la fortaleza, un sector agroindustrial lácteo con diversidad de productos de gran capacidad de manufactura. Nosotros producimos todo tipo de productos y últimamente ya hasta las leches líquidas han retomado en términos de bolsa un mercado que además tuvo siempre casi vetado en Venezuela. En Colombia era muy fuerte. Tenemos distintas presentaciones, distintos productos, capacidad instalada. Tenemos una crisis donde muchos de estos productos están reducidos y esa capacidad se ha vuelto ociosa, pero su recuperación o su reactivación es rápida en términos reales. Bueno, esas son las fortalezas. Oportunidades. La crisis económica que vive el país exige una reorientación de la estructura económica para el desarrollo a futuro, donde el sector agroalimentario en general y el lácteo en particular tendrá una participación muy importante. La agricultura familiar, 82% de la ganadería lechera, tendrá apoyo financiero y tecnológico internacional. Esas son las oportunidades. Ciertamente la crisis que nosotros vivimos ha destrozado una economía monoproductora basada básicamente en el petróleo, que le garantizaba al Estado recursos fiscales y era el Estado no solo omnipresente en términos políticos, sino en términos económicos, y él en términos de su redistribución de los ingresos, entonces orientaba y hacía transferencias directas, financiaba tasas preferenciales, subsidios, etcétera, donde ese Estado murió. Y al morir ese Estado, ¿no?, es necesario la diversificación de la economía. No podemos pensar en la reconstrucción del país, en el rescate de la economía y la búsqueda de un nuevo desarrollo solamente en la industria petrolera. Tenemos que diversificarla. Y ahí tenemos el turismo y tenemos el sector agroalimentario como ejes. O sea, ese Estado que era de un solo sostén, de una sola columna, o sea, para poderse recuperar tendrá que hacer diversificar los segmentos de generación de riqueza. Y eso estamos fundamentalmente en turismo y agroalimentario, sin menoscabo, porque puede ser la industria minera, pero en el caso de la industria minera, evidentemente sería de materias primas, porque costoso sería restablecer todo lo que es la integración de la metalurgia, que evidentemente ha sido destrozada. Ok, pero además de eso, tenemos en el marco internacional una fuerte orientación al cambio a los fines de lograr el desarrollo sostenible. Y de los 17 compromisos objetivos del desarrollo sostenible, 12 están vinculados al sector agroalimentario. Y varios de esos, y en el sector agroalimentario, el fortalecimiento de la agricultura familiar. Y no nos olvidemos que el 82% de la ganadería lechera son pequeñas fincas. Por lo tanto, hoy tenemos la oportunidad, en la medida en que logremos reestructurar nuestra producción primaria, como proponemos, el tener acceso al financiamiento en la búsqueda del desarrollo de ese pequeño productor en términos de capacitación, en términos de mejoras tecnológicas, lo cual evidentemente redundará en eficiencia y en eficiencia productiva y en eficacia económica. Bueno, esas son las oportunidades, pero debilidades. Un sector de la producción primaria con alto nivel de informalidad y niveles muy bajos de eficiencia productiva y eficacia económica, alto nivel de intervención oficial. El sistema agroproductivo lácteo, el clúster, con un muy alto nivel de desarticulación intra e intersectorial. Ciertamente, tenemos un mercado que se informalizó, como vimos, se informalizó, hoy tiene un 80%, evidentemente la producción de la variedad de productos lácteos ha desaparecido, concentrándose en la producción de queso, y dentro del marco de la producción de queso el 80% es informal. Ok, pero también tenemos un clúster lácteo totalmente desagregado. El sector primario tiene distintas asociaciones, todas
muy bien, con mucha voluntad, pero sin interconexión formal. Lo que hay es intercambio de información, etcétera, pero cada una por su lado, en términos de independencia, etcétera, sin ni siquiera una estructura de coordinación de lo que puede ser la actividad gremial. Cada uno diciendo cuáles son sus ventajas o no son sus ventajas. Pero peor es en el sector de la industria. O sea, las cámaras ni siquiera existe intercambio formal entre las actividades de las distintas cámaras agroindustriales que existen en el país. Ambos sectores lo que tienen es una relación básicamente formal con el gobierno y casi de lobby. Y esto es una cosa bien importante. Tristemente, el desarrollo de la industria petrolera, el país monoproductor, donde el Estado era el gran generador de la riqueza y distribuidor de la riqueza, lo que generó fue una institucionalidad orientada básicamente a hacer lobby, a conseguir beneficios del Estado para su desarrollo y no pensar en sí mismo en lo que significa crear instrumentos dentro del mismo sector privado que ayuden al proceso de crecimiento y de generación de riqueza. Y lo que es más grave en mi entender, también desde el sector industrial, un nulo, inexistente relación con la academia. Y desde el sector primario, cierta manera, más o menos una comunicación bastante reducida y meramente informativa, ¿no? Evidente, esto es una profunda debilidad. Pero lo más impresionante de la característica del clúster lácteo venezolano es la incomunicación que existe entre el sector primario y el sector agroindustrial. Ni institucionalmente, no entre las cámaras, ni una empresa con las instituciones gremiales o un gremio con alguna empresa. Cuando mucho, a niveles locales, una empresa puede hablar, a lo mejor tener alguna relación no formal con la asociación de ganaderos, en consultas, etcétera. Pero no existe una institucionalidad donde el problema de la relación que existe entre, más allá de lo que puede ser la relación comercial, sino el apoyo, el desarrollo institucional de lo que es el clúster, fortaleciendo la relación del sector primario con el sector industrial, es inexistente. Debilidades, como lo decíamos. Pero ¿cuál es la amenaza? La nueva realidad económica para los próximos 20 años en Venezuela exigirá un alto nivel de asociatividad e integración del sistema agroproductivo lácteo, el clúster, para su desarrollo ante la inevitable globalización de las economías que está pasando en el mundo e integración subregional con Colombia. Sí, señores, la gran amenaza, ¿cuál es? La integración subregional con Colombia. Nosotros hoy hablamos del sector lácteo venezolano y nos encanta compararnos con Colombia, pero nunca pensamos que puede venir una situación de que va a ser inevitable la integración con Colombia. ¿Por qué inevitable la integración con Colombia? Señores, primero, porque las cuencas lecheras colombianas tienen la misma, conforman el mismo desarrollo de las grandes cuencas lecheras venezolanas. La frontera es una línea imaginaria, señores. Y nosotros vivimos viendo cómo hay contrabando de extracción o no hay contrabando de extracción, que si se va o no se va. La última es que en los estados fronterizos tú vendes la leche, la leche cruda, la compran, la cuajan y la cuajada entonces la que contrabandean para el otro lado y en el otro lado entonces hacen mozzarella, etc. Esa es una realidad. La frontera venezolana, los 2.400 kilómetros, es la frontera económico-social más activa de Latinoamérica, señor. Nosotros como circuito no podemos. Y además, estamos integrados en cierta manera con Colombia. Sí, pero además que esa cuenca colombo-venezolana, ¿no? Es una cuenca fuerte y es la mayor cuenca en términos de todo lo que es la zona noroccidental del subcontinente. Olvidémonos del cono sur, porque nos separa el cono sur 5 millones de kilómetros cuadrados de selva amazónica. No, pero somos la cuenca lechera más fuerte, por lo tanto, y económicamente activa. ¿Cómo evitamos esa integración subregional en un mundo globalizado? Sí, pero el consumo lácteo de Colombia y Venezuela entre el 2013 y el 2020, señores, es una relación de 5-1. Los colombianos son 5 veces más grandes que nosotros.
Por eso, si vemos y en términos de esa integración, vemos que la industria en Colombia procesa el 40%, hoy por hoy procesa casi la mitad, en cambio la industria nuestra lo procesa el 15%. La informalidad en el mercado nuestro colombiano es del 42%, cuando en el proceso nuestro es del 80%. Pero como si fuera poco, Colombia tiene un sector empresarial lácteo, un sector empresarial lácteo muy dinámico, muy fuerte. Miren, señores, las 10 principales empresas acopian 6 millones de litros al día. O sea, acopian prácticamente 4 veces lo que nosotros producimos globalmente en el país, las 10 principales empresas. O sea, en un país donde el sector industrial procesa solo la mitad, pero las 10 principales procesan el 4 veces lo que produce Venezuela. Y esas 10 empresas, de esas 10, las 6 principales empresas venden las ventas en el 2020 superaron los 1.800 millones de dólares, ¿no? Y las ventas globales del clúster se estiman en 3.800 millones de dólares. Ese es el circuito lácteo colombiano. Y como si fuera poco, es un circuito que tiene un alto nivel de integración intra e intersectorial. Los gremios y asociaciones como ANALAC, ANDI, Asoleche, Fedeleche y Fedegan establecen comunicaciones y producen información en forma conjunta, analizan información, se procesan y se cambian. Tienen políticas, tienen leyes. Existe el sector lácteo, cuenta con una ley política para mejorar la competitividad y tiene una ley específica de salud e inocuidad. Y como si fuera poco, están vinculados al gobierno a través del Consejo Nacional Lácteo. El Consejo Nacional Lácteo, reconocido como órgano consultivo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, además de los gremios privados, cuenta con representantes del sector público, el mismo ministerio, el Ministerio de Tecnología y Ciencia, el Ministerio de Salud y comités regionales en varios de los departamentos. Pero el Consejo Nacional Lácteo, en su condición de órgano consultivo, participa en el diseño de la política sectorial, además de analizar y coordinar actividades en pro del desarrollo de los sectores. Señores, ¿qué hacer? Apoyándose en la fortaleza que tiene el circuito lácteo venezolano en cuanto a una ganadería consolidada y adaptada para la producción en clima tropical y una industria con diversificación y capacidad ociosa, aprovechando la coyuntura económica que demandará la necesidad de desarrollar un sector agroalimentario como uno de los ejes para la reconstrucción de la nueva Venezuela, es necesario superar las debilidades que se tienen de baja asociatividad e inexistente integración vertical y horizontal entre los actores del clúster, así como la necesidad de elevar el nivel cognitivo y tecnológico de nuestros productores, para así poder confrontar el reto de la integración subregional como un socio participativo y activo, y no como una simple dependencia del clúster lácteo colombiano. Ciertamente, el reto, señores, en mi opinión, en mi humilde opinión, y quisiera dejar para la discusión, es capacitación, asociatividad intragremial e integración intrasectorial. No me queda más que decirle muchas gracias por su atención.